Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saludamos en el amor del Señor y le damos la bienvenida a una edición más de su programa Unidos en el Amor de Cristo. Desde la ciudad del Paso, Texas, transmitiéndose desde las instalaciones del Canal 38 para toda la región fronteriza de Juárez, El Paso, Las Cruces y todos aquellos que nos sintonizan más allá de esta región a través de la señal en línea, lugares como Idaho y otros lugares que están recibiendo la señal que desde la frontera sale con amor para todos ustedes. Mi nombre es Luis Alba y por la gracia de Dios soy el pastor de la iglesia Centro Cristiano Cántico Nuevo aquí en El Paso, Texas, y soy un pastor más de muchos otros hombres de Dios que en esta ciudad están haciendo la obra de Dios y estamos trayendo el mensaje de esperanza para nuestra comunidad. El día de hoy nos acompaña un pastor que es muy conocido, muchos de ustedes lo conocen por muchos años y que su ministerio ha sido un ministerio que viene de generación en generación y que por años ha bendecido a la frontera. Ustedes han oído hablar de la iglesia Roca de Salvación en Ciudad Juárez y la iglesia La Potencia de Dios aquí en El Paso, y me estoy refiriendo al pastor Joel Palomino. Pastor Palomino, bienvenido, qué gusto verle. Muchas gracias, Luis. De veras, para mí es un verdadero placer. Es un honor poder compartir la misma mesa y la misma charla con toda la audiencia que hoy nos va a escuchar, porque creo que preparaste un tema muy interesante que refleja realmente lo que debe de ser en estos tiempos la iglesia. Antes de comenzar, pastor, yo quiero decirle que honestamente para mí es una grande bendición. Le voy a decir por qué. Recuerdo en mis años de recién conversión a principios de los 90s, salíamos los jóvenes de la iglesia en el Templo de la Trinidad en Juárez y poníamos el programa de La Potencia de Dios. ¿De veras? Y nos uníamos ahí en oración y el impacto que producía. Y el pastor Joel Palomino, y que está haciendo este evento en el Auditorio Benito Juárez, y el impacto y la alabanza que ustedes tenían desde aquel tiempo. Así es que para mí, pastor, nunca se lo había dicho, pero para mí usted es una persona que tiene toda mi admiración y es un honor tenerlo aquí en esta mesa con nosotros. Muchas gracias, Luis. Te lo agradezco por de quien viene, agradeciendo y recordando esos tiempos preciosos. Realmente que fue un tiempo de mucha luz para nuestras ciudades, Sí, a través de Grupos Unidos. Recordando que cuando empezamos en aquella época la radio y que salíamos a la medianoche en el programa La Potencia de Dios, fue un tiempo que se empezó la radio por la unidad de poquitos pastores. Sí, señor. Mira, a lo mejor voy a dejar alguno afuera, pero recuerdo que estaba el pastor Cabrera, que fue el que inició, el apóstol Amador Valenzuela, querido hermano y amigo, estaba tu servidor y estaba el hermano Alfredo Sánchez. Probablemente algunos más estuvieron, pero éramos muy pocos, porque en esa época el hermano nos vendía una barra de tiempo de 6 horas que había que dividirla entre todos. Y realmente fue un tiempo que la unidad... Y me meditaba en este día sobre un salmo que no es el clásico salmo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, que es uno de los salmos preferidos para hablar de la unidad. Pero el Salmo 134 dice, bendigan al Señor todos sus siervos. Y cuando tú eres un siervo y el que está enseguida tuyo es tu consiervo, entonces de ahí viene la palabra de etimología no griega. Griega es enios, pero en el latín es unitas. Que es la unidad es muy singular, es única. Es única. Es como, oye Israel, nuestro Dios es único. Es único. Y esa palabra cuando decimos, oye Israel, nuestro Dios es uno, lo entendemos.
pero en realidad el hebreo habla de único y la unidad es única. Es muy singular, no es algo... Es como si dijeran en inglés cuando dicen the one and only. The one and only, sí. Y lo que nos une a ti y a mí no es porque somos cristianos solamente, sino porque hay una mutua admiración. Y se perdió esa área de admirar a tus consiervos. Y el día que estábamos platicando este jueves, en una de las charlas más lindas, y te puedo decir una cosa, cómo descansé en mi paz, cómo pude descansar y poder mirar que hombres tan trascendentes en nuestra ciudad, con iglesias tan fructíferas, con ministerios tan sólidos, podías hablar con ellos y sentir que te entendían, porque son hermanos que yo admiro, respeto. Fíjese, pastor, ahorita que usted está hablando de esto y para darle un contexto a nuestro querido público y hermanos y pastores que están siguiendo esta transmisión, quiero hablarles de que en El Paso está ocurriendo algo nuevo, algo diferente y algo que está en el corazón de Dios porque atiende a una necesidad muy apremiante, que es la vida, la salud espiritual, la salud emocional y la salud de compañerismo en el ministerio pastoral en la ciudad del Paso. Por muchos años, no pretendo hablar en negativo ni en descrédito, Dios nos guarde de eso, pero se había perdido en las reuniones pastorales o que querían hacer ese esfuerzo la asistencia de pastores. Yo puedo decir que había la última década, ya los pastores no querían asistir a reuniones pastorales. Me tocó ser a mí en un determinado momento por 2 periodos, me tocó ser vicepresidente de un grupo de pastores aquí en El Paso, pero mirábamos que ya muchos pastores no querían asistir. Algunos por malas experiencias en el pasado, y uno de ellos era precisamente eso, la falta de honra de unos a otros, la falta de admiración, el provocarnos a las buenas obras, el ver que no somos competencia unos de otros, Así es. sino que somos ministros competentes de un nuevo pacto y como tal vamos a enfrentar una agenda en común, un propósito en común y un enemigo en común. Entonces, ahorita lo que Dios está haciendo en El Paso, como las reuniones que se vienen celebrando cada primer jueves del mes, hay un grupo de pastores en El Paso que Dios los empezó a unir. Ahí está el pastor Helman Ávila, está el pastor Fernando Vázquez, Helman Ávila de la iglesia Misión de Gracia. Misión de Gracia, Fernando Vázquez de Dios es Bueno, Michael Richards de Vino Nuevo, está el pastor Bobby García de Grace Christian Center, está el pastor Hugo Hansen de Río Poderoso, Félix Pagana, a quien enviamos un saludo, de la iglesia Abundancia de Paz, está el pastor Gabe Solís de Harvest, está el pastor de Cielo Vista Church, el ministerio hispano, Luis Almanza, está el pastor Yacho Abencomo de Encuentro con Dios, está el pastor Joe Salcido de Centro Vida, está el pastor Núñez de la iglesia Fuente de Vida aquí en El Paso, están los hermanos Durán, Rich y Sammy Durán, pastores, y se están añadiendo cada día nuevos pastores. Está tu servidor, está usted, pastor. Así es. Y estamos experimentando algo que a mí en lo particular se me hace muy lindo. Llegar con una actitud donde sabemos que la reunión es puro pastor. Puro pastor. Y eso hace que la cosa sea diferente, no porque menospreciemos A otros ministerios. a otros ministerios, al ministerio de evangelista, del misionero. No. Nuestro respeto para ello. Pero ¿por qué la necesidad, pastor,
de que haya una reunión única y exclusivamente para pastores, para el pastor principal? Yo le decía a mi esposa, cuando salí de la reunión, le dije, es una reunión donde realmente puedes abrir tu corazón, porque son tus pares, están pasando por las mismas sendas, vivimos los mismos estragos y también vivimos las mismas victorias, son muy idénticas todas. Pero cuando hay personas que, aunque trabajan muy cerca contigo, no llevan las cargas. Exacto. Y cuando hay señoras, no puedes abrir tu corazón porque, aparte somos hombres y es muy difícil abrir nuestro corazón. Exacto. En ciertas áreas donde no queremos que nos vean vulnerables. Nosotros queremos a veces que siempre nos vean las personas como muy fuertes, muy sólidos. Pero cuando estás con tus amigos, con tus pares, que saben que les duele lo mismo, que padecen lo mismo, porque el área pastoral, en la consejería pastoral te das cuenta que te vuelves un consejero cuando has pasado por todos los procesos. Claro, claro. Y los pastores hemos pasado desde no tener dinero, desde tener estragos económicos, de tener dudas si realmente fue tu llamado ministerial, enfrentar malos entendidos y una serie de cosas. Y cuando estás ahí, tú puedes saber que todos ellos han pasado los mismos procesos tuyos, diferente forma, pero los mismos. Sí. Pero puedes abrir tu corazón y te pueden entender. Hay un libro que se llama Pastores en Alto Riesgo, y en ese libro se tratan diferentes resultados de encuestas de pastores en diferentes denominaciones en los Estados Unidos, y se dice que hoy, post pandemia, pastor, los problemas en el pastorado, el reto pastoral se hizo tan fuerte en los Estados Unidos que después de la pandemia muchos abandonaron el ministerio, o en la pandemia muchos, no solamente creyentes, ya no volvieron, sino pastores. Se vieron forzados a dejar el ministerio, y el problema de la salud mental, problemas de lo que usted decía ahorita, soledad, un sentimiento de indignidad o de que no está uno a la capacidad a la altura de lo que se nos demanda. Así es. Sí, y otra cosa, que el ministerio pastoral es algo que en un sentido está a la baja en los Estados Unidos. Muchas iglesias se han cerrado y el pastor enfrenta problemas, como decía la otra vez un pastor, somos las ovejas de Dios también, que pastoreamos otras ovejas. Necesitamos un amigo, tenemos soledad, enfrentamos periodos depresivos, enfrentamos cuadros de crisis de identidad de nuestro llamado, como usted lo dice, propios problemas de nosotros, de nuestra salud, de nuestro propio matrimonio, de la congregación. Y a veces, aunque haya gente muy linda, muy amada, que damos gracias a Dios por ellos, uno hasta un límite puede llegar cuando se trata de abrir totalmente tu corazón, porque puede ser malentendido también. Sí. Entonces, se necesita un espacio donde haya primeramente ese código de ética, de discrecionalidad, un espíritu de verdadera fraternalidad donde no nos vamos a escandalizar ni acusar, sino vamos a celebrar el llamado de mi hermano. Mi hermano sigue en pie. El éxito de tu hermano. Exacto, y llorar con los tropiezos de entre nosotros. Sí. Porque tenemos tropiezos. Sí, definitivamente. Tenemos tropiezos y a veces en conceptos de alianzas o ese tipo, ya no había pastores. Es la realidad, había hermanitos con ministerios para eclesiásticos, o algunos que se hacían pastores y no tienen iglesia, o gente que viene brincando de iglesia en iglesia y termina en lugares como esos y les dan un lugar y una credencial en un lugar como ese. Entonces uno como pastor dice, espérate, pues eso no es serio. O sea, debemos ser gente que tiene que tener coherencia, tiene que tener ética, para que nosotros podamos sentir esa confianza de decir, voy a abrir mi corazón por lo que estoy pasando. Definitivamente. Ahora,
Tú lo viviste, yo lo viví, todos los pastores lo hemos vivido al principio de nuestro ministerio, que Dios nos dio un fuerte llamado, le creímos y cuando menos lo pensábamos ya estábamos pastoreando. Y te das cuenta de, para los pastores jóvenes que están empezando, todos ellos a veces no tienen un mentor, no tienen en quién refugiarse, porque el miedo, lo tocaste ahorita de una manera que es muy importante, el que tengas la aprobación de otro ministro. Y hay veces que la gente mide el éxito como lo que platicábamos en base a un número, a un edificio, y no en base a un llamado de Dios. Y hoy lo que necesitamos es que dejemos en el corazón de los pastores que están iniciando, que tengan el soporte del buey viejo. Mucha gente cree que el equilibrio es dos fuerzas iguales, pero realmente el equilibrio es que la fuerza más débil se apoya en la fuerza más fuerte. Y eso es lo que va a traer. Creo que hay cosas que no son movimiento, hay cosas que son reuniones urgentes y necesarias. Por ejemplo, el que alguien te dé una palabra y de repente una serie estás hablando de maestros de la palabra, no estás hablando de pastores, estás hablando gente que domina la palabra. Y de repente te tienes que juntar un grupo de 3, otro de 3, así, y desmenuzar aquello, y te das cuenta que al estar oyendo la exposición, cómo una cosa tan pequeña se enriqueció tanto. Y eso no lo tenemos, desafortunadamente no lo tenemos. Creo que la Biblia nos dice, el apóstol Pablo dice, ¿qué hay cuando pues os reunís? Uno tiene salmo, otro tiene enseñanza, otro tiene exhortación. Y Pablo está hablando de algo que es muy importante, que a veces la reflexión teológica entre pastores, lo cual es muy necesaria. Es necesario. Porque juntarnos solamente para juntas, válgame la redundancia, para anuncios no tiene sentido, pero juntarnos para orar, para abrir el corazón y para tener una reflexión teológica como pastores, mirar el texto, dejar que el texto nos hable, escuchar de diferentes hombres de Dios lo que Dios está haciendo en ellos a través de ese pasaje. Sí. Yo quiero decirle a la gente que nos está mirando que hoy estamos hablando acerca de la necesidad pastoral. Si usted tiene su pastor, le animamos a que usted ore por él. Acaba de pasar el mes de apreciación pastoral, ahora en el mes de octubre, pero no debe ser solamente un mes, tenemos que orar por ellos todo el tiempo. Yo le digo a la iglesia, a mí nada me beneficia más que sentir la oración de ustedes, pero también este tiempo, pastor, el compañerismo con otros pastores, el abrir nuestro corazón, el orar. Y usted dijo ahorita algo, habemos unos, yo comencé a predicar a los 19 años, tengo 53 años, pero igual usted también comenzó muy joven. Muy joven. Y hay otros pastores jóvenes que están comenzando y a veces pareciera que la dinámica es como una desconexión generacional. Hay una desconexión, porque estudiando yo sobre la autoridad, y esto es a nivel mundial, y si tú te descuidas, aunque seas pastor, tú ya no tienes una autoridad espiritual sobre ti, porque estás joven y crees que te vas a comer al mundo. Pero cuando te das cuenta de tu grave error, cómo se ha perdido la autoridad en la familia, se ha perdido a veces el respeto al pastor. Sí. Y yo recuerdo en la época cuando yo fui joven, que nuestros pastores eran muy honrados, muy estimados, y sobre todo que éramos una generación de ovejas obedientes. Y aunque si te decían párate en la esquina, íbamos a la esquina, porque sabíamos que el pastor tenía la autoridad y tenía una razón, no cuestionábamos. Y hoy los jóvenes cuestionan por qué, y ellos quieren opinar. Por eso lo importante es que los jóvenes pastores de ahora tengan un mentor. Y la mentoría
en estas reuniones del primer jueves de cada mes, realmente es una mentoría en la cual tú puedes descansar. Hay áreas que no dominamos, pero hay otro que la domina. Sí, Señor. Entonces, los pastores jóvenes, ellos piensan que se van a comer al mundo, porque yo lo viví, yo lo pensé. Claro, todos lo vivimos. Y llegó un momento que te das cuenta de que tienes que empezar a entender que los hombros, a veces tú vas a hacer los hombros para que alguien se apoye en ti, Sí, señor. pero a veces tú necesitas los hombros de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Y esto tú lo viviste, ¿en qué sentido? Porque antes de tú ser pastor, empezaste en el evangelismo. Y gracias a Dios porque fuiste un joven evangelista de éxito. Sin embargo, cuando Dios te llama al ministerio, te aseguro que fue totalmente lo contrario. Y yo creo que hay algo que es muy importante. Vemos el modelo bíblico donde Pablo nos enseña que aunque Timoteo es pastor joven, hay una mentoría y entre ellos no hay una desconexión pastoral, sino hay un amor paternal y hay un amor de hijo que honra al pastor padre. Entonces, hay algo aquí que es una realidad. Cuando nosotros entendemos que no nos hacemos en un vacío, es decir, alguien me cargó en sus hombros. Así es. Alguien me aconsejó, alguien me dio un coscorrón o un manazo cuando lo necesité, que también es muy importante. Muy importante. Alguien me extendió la mano, de alguien aprendí. Entonces nosotros entendemos que el ministerio pastoral nos necesitamos aprender y sobre todo escuchar a aquellos que tienen más tiempo, más años y que ya sortearon ciertos conflictos que presenta el ministerio o retos y que ellos con la sabiduría de la experiencia y el conocimiento de la palabra pueden ayudar a los nuevos pastores. Sí, los nuevos pastores deberían de tener esa virtud, porque ya lo llamo una virtud, el ser capaz de escuchar a un pastor más veterano en las lides porque ahora que haya un pastor viejo, tienes que quitarte el sombrero. Claro. Porque durar años en el ministerio, tienes que quitarte el sombrero, porque si hay algo que el diablo quiere, que todos los días un pastor desaparezca de la escena pastoral. Cada vez se ha reducido más el promedio del periodo pastoral. O sea, antes duraban más. Y ahora hoy duramos duran menos. menos. Hay gente que vimos arrancar con mucho fuego, con mucha pasión, y de repente ya no lo vimos. Entonces, ver un ministro que ha durado, que ha sorteado mares tempestuosos, que ha pasado por desiertos, por altibajos, y que el día de hoy todavía está subiendo un púlpito a traer la palabra de verdad, a nosotros como pastores que venimos atrás nos tiene que mover a la honra, al respeto y decir, espérame, yo quiero escucharlo, yo quiero preguntarle, yo quiero que usted me diga qué hay que hacer y qué no hay que hacer en el ministerio pastoral. Sí, es una de las áreas en las cuales tu intimidad con Dios es indispensable. Es esa parte donde el Señor te lleva a lo íntimo, te lleva a lo íntimo, donde tú puedes abrir tu corazón. Los pastores no lloramos frente a nuestras esposas. Algunas veces lo podemos hacer. Es muy raro que nosotros lloremos frente a las ovejas. Por lo regular, el pastor llora en la intimidad, en los brazos de su padre. Y a veces nuestros jóvenes ministros, ellos están pensando cómo voy a meter gente a la iglesia. Y nosotros ya esa etapa es importante, pero ya no es tan importante. Es ahora cómo formamos discípulos entregados a Dios, personas que realmente tengan un compromiso de que en medio de las batallas, las luchas que van a enfrentar como familia, retos personales, tengan a Jesús como su base de todo lo que tienen que hacer. El reto pastoral el día de hoy, estamos a 3 minutos para terminar. El reto pastoral el día de hoy, pastor, no solamente es tener un mentor a quien rendirle cuentas y recibir un consejo, sino también, a su vez, ser mentor de otros.
con el tiempo. Un pastor tiene que tener ese amor. Yo veo a Pablo refiriéndose a Timoteo como hijo, como mi hijo en la fe. Y Pablo ya es Timoteo ya es el pastor de la iglesia de Éfeso. Bueno, yo quiero decirle a las audiencias, pásele este dato a su pastor. Nos estamos reuniendo pastores en la ciudad del Paso. La convocación es para pastores hombre, pastor principal. La razón que no hacemos para mujeres es porque ya hay reuniones de pastoras mujeres. Hay varios grupos en el Paso, pero este está enfocado a pastores hombres. Y la próxima reunión de pastores principal en el Paso va a ser el jueves 9 de enero. Jueves 9 de enero en la iglesia Río Poderoso con el pastor Hugo Hansen. Repito, el jueves 9 de enero, el próximo año, si Dios nos da favor, nos vamos a reunir pastores principales en la iglesia del pastor Hugo Hansen, quien va a ser nuestro anfitrión. Pastor, estamos a 2 minutos. Algo que usted quiera resumir y quiera dejar así en el corazón de pastores que nos están viendo el día de hoy. Solamente decirle a todos los pastores que nos están viendo que no desmayen, no se rindan y que sepan que lo mejor que tiene la ciudad es cada uno de los cristianos y cristianas que van a la iglesia. Sin las oraciones de los creyentes del Juárez y del Paso, Nueva México y donde nos ven, estas ciudades ya estarían en manos totales del enemigo. Totalmente de acuerdo. Pablo le dice a Timoteo que él tiene confianza en que Dios es poderoso para guardar aquello que él le ha confiado. Y Pablo le había confiado a Dios el ministerio de sus hijos Tito, Timoteo y otros colaboradores. Y el día de hoy queremos hacer una oración por estas peticiones y por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, y ponemos en tus manos cada pastor que nos está mirando, cada necesidad de la gente que ha llamado, que tú extiendas tu mano para bendecir, para tocar, para sanar, para animar a tus siervos, los pastores, que puedan recibir nuevas fuerzas, nuevo ánimo para gloria tuya. Señor, presentamos cada petición que está entrando y pedimos que tú te glorifiques en el nombre de Jesús. Pastor, Dios te llamó. Hermano, ora por tu pastor y nos vemos el próximo viernes con el favor de Dios. Pastor, un honor tenerlo con nosotros. Gracias, Luisito. Igual para mí. Ha sido tener estar contigo.